Francia propone un 1,5% de RFNBOs en el sector del transporte por carretera desde el año 2030, lo que supera incluso las ambiciones de la directiva RED 3, que como sabéis, y pese a que vayan muy tarde, todos los países tienen que tener transpuesta en este mes de mayo de 2025. Además, estas cuotas de RFNBOs en el transporte por carretera se suman a lo que ya imponen tanto las regulaciones FuelEU Maritime como RefuelEU Aviation, que levantarán en un país como Francia más de 2 gigavatios de electrólisis equivalente solo para servir al sector del transporte en el año 2030. Sin duda, muy buenas noticias y que muestran que existe un mercado enorme que además le da solidez a todos los proyectos que se están planteando ya. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos hoy en el podcast del hidrógeno a Neri Rodríguez y Cristina Fernández, manager de la cartera de proyectos y jefa de departamento de industria respectivamente en MAI Ambinor. Bienvenidas al podcast del hidrógeno. Gracias, Bryce. Buenos días. Hola, gracias. Buenos días. Bienvenidas a las dos a este espacio, encantado de saludaros. Lo primero de todo, como siempre hacemos, queríamos que os presentarais, tanto a vosotras como a Mai, a Minor, para que nuestros oyentes os puedan conocer mejor. Muy bien. Pues bueno, yo soy Cristina Fernández Blasco, soy licenciada en Biología y actualmente dirijo el Departamento de Industria de la Unidad de Environment Iberia de la empresa My Group, lo que antes se conocía como Ambinor Consultoría y Proyectos. Y por mi parte yo soy Ney Rodríguez, soy graduada en Ciencias Ambientales y soy manager de la cartera de proyectos en el mismo departamento de industria que dirige Cristina. En cuanto a esta nueva unidad de negocio en My Group, pues la que antes era My Ambinor, Ambinor Consultoría y Proyectos, pues cuenta con casi 25 años de experiencia en servicios ambientales que se dice de alto valor añadido, ¿no? Nosotros fundamentalmente prestamos apoyo técnico y legal para que las empresas y los promotores consigan el éxito en los proyectos que tienen una implicación o un contenido ambiental. Y siempre, pues, lo que nosotros llamamos ese valor añadido es porque nuestros servicios los enfocamos con un enfoque estratégico y nos implicamos mucho en el desarrollo de los proyectos. Actualmente contamos en nuestra unidad con un amplio equipo que está distribuido por toda la geografía española. Tenemos una oficina en Madrid, una oficina en Valladolid y bueno, se trata de un equipo que llamamos de alto rendimiento con unas 30 personas y además con una importante red de colaboradores que nos da soporte en trabajos muy específicos y con los cuales, bueno, pues algunos tenemos relación desde hace más de 20 años y con los que trabajamos muy, muy cómodamente. Y en concreto en el Departamento de Industria, entre otros trabajos, vamos a decir que los trabajos principalmente o el área más importante se centra en el permitting de actividades industriales. O sea, nosotros lo que hacemos es trabajamos con promotores de ingeniería desde la misma fase de diseño de los proyectos, acompañándolos en toda la fase de tramitación frente a la administración, incluso después de conseguir los propios permisos de autorizaciones durante las fases de construcción, haciendo planes de vigilancia de la fase de construcción y en asesoramiento también de la vigilancia de la fase de explotación de actividades. Y además del permitting industrial, que es como si dijéramos gran parte del trabajo que desarrollamos, también desarrollamos otros trabajos de consultoría especializada, como son asesoría a autorizaciones de gestores o instalaciones de gestores de residuos, impacto ambiental de actividades, asesoramientos, por ejemplo, en
ahora mismo que está muy actualmente bastante en boga el tema de fin de condición de residuo para aumentar la circularidad de las actividades o de su producto. También hacemos asesoramiento en informes de suelos y también consultorías más específicas de actividades que no están, vamos a decir, normativamente reflejadas de una forma clara, o también actualizaciones ambientales y legislativas en grandes empresas. Y además de esta unidad, como bien decía Nate, contamos con otro departamento especializado en infraestructuras y en evaluación de impacto ambiental, que se dedica más a las tramitaciones de parques eólicos, plantas fotovoltaicas y toda clase de infraestructuras. O sea que aquí, Cristina, Mm. como que el hidrógeno os ha casado muy bien, ¿no? Sobre todo con esa parte industrial, que Sí, quizás muchas de las empresas que antes estaban más en el trámite de plantas renovables y demás, eso se les escapara un poco más. sí, al final está todo bastante relacionado, la verdad, ¿eh? O sea, está todo bastante relacionado. Industrias, vamos a decir, de las que teníamos nosotros en carteras de clientes que se han metido en temas de hidrógeno, como pueden ser a lo mejor plantas de biomasa que han decidido desarrollar también captura de CO2 y de a partir de ahí desarrollar hidrógeno, metanol, o sea, sí que casa bastante con nuestra actividad. No sé si era esa tu pregunta. Sí, sí, totalmente. Encantados de que estéis aquí. Nos comentabais antes de empezar que era la primera vez que veníais a un podcast. Nosotros llevamos ya con 89 episodios del podcast del hidrógeno y nunca habíamos hablado de permisos ambientales, así que yo creo que ya es un buen momento para estrenarnos ambas partes. Cuando vamos ya al grano, cuando desarrollamos un proyecto, un paso clave que es necesario, que es importante y que hay que tener en cuenta, que es esa obtención de los permisos ambientales. Desgraciadamente lo vemos mucho en las noticias, casi siempre vemos noticias negativas en este respecto. Proyectos que se retrasan, proyectos que se bloquean por no tener el visto bueno ambiental. Neri y Cristina, ¿nos podríais contar qué es realmente, en qué consiste este permiso y por qué es tan importante obtenerlo a tiempo, etcétera? A ver, es muy importante porque la obtención de un permiso ambiental es lo que te permite operar una planta o iniciar una actividad. Sin ese permiso ambiental no puedes iniciar la actividad, entonces es extremadamente importante. Entonces, para obtener estos permisos lo que se necesita es tiempo, paciencia y sobre todo un buen asesoramiento desde el principio, o sea, desde la fase de diseño del proyecto. Em, ¿Qué implica poder iniciar una actividad industrial? Pues obtener ese permiso para iniciar la actividad es el resultado muy a menudo y sobre todo actualmente que las normativas son cada vez más restrictivas de haber presentado un proyecto que sea sólido y viable y que garantice que esa actividad se va a realizar en unas condiciones ambientales seguras. Sí, porque, bueno, para garantizar esta protección ambiental y que las actividades se desarrollen en unas condiciones ambientalmente seguras, pues para eso tenemos un marco normativo que regula estos permisos. En España pues estamos amparados por la normativa específica que regula la obtención de estos permisos, bien las autorizaciones ambientales integradas a nivel estatal y lo que desarrolla cada comunidad autónoma para diferentes tipos de actividades, y todo ello al final viene de una normativa europea, que es lo que llamamos el marco común de seguimiento, con unos objetivos que son comunes para todos los Estados miembros y buscan, bueno, pues a través de la planificación actualmente vigente del Pacto Verde, de la descarbonización industrial o de la transición a esta economía circular que tanto suena ahora mismo. Y en este sentido, aunque existe un marco común, luego la transposición estatal de estas directivas y a posteriori de las comunidades autónomas que tienen competencias en medio ambiente, pues también regulan estos permisos ambientales y tienen requisitos propios y normativa de desarrollo que también afectan a los permisos ambientales y a cómo garantizar esas condiciones ambientalmente seguras. Entonces es muy importante, como decía Cristina, que para iniciar una actividad el proyecto cumpla con todo este marco normativo y de condiciones que viene en cascada desde las directivas europeas, se transpone a nivel estatal y luego se desarrolla a nivel autonómico, incluso local, en temas como pueden ser los ruidos o los vertidos.
Y es muy importante también destacar el tema de que se necesita tiempo, ¿sabes? Porque el objetivo, nosotros cuando empezamos un proyecto, el objetivo de la mayor parte de los promotores es reducir el tiempo de tramitación al máximo posible. Y a menudo pues se echan las manos a la cabeza cuando hablamos de plazos y de tiempos, porque hay que recordar que sobre todo en el tema de hidrógeno y combustibles renovables, la viabilidad de muchos proyectos depende en gran medida de su financiación. Y eso, bueno, pues lleva unas ayudas asociadas que tienen unos tiempos de tramitación y que las plantas tienen que estar en operación en una fecha concreta, ¿sabes? Entonces es muy importante saber el tiempo que necesitas y ser previsor en ese sentido para llevar un proyecto a éxito. Aquí me gustaría señalar, Cris, que los plazos son importantes para estos permisos ambientales, ¿no? O sea, ser previsor y que dependen su tramitación de los plazos para PERTES, para valles de hidrógeno, etcétera, pero los plazos son importantes, sí, pero también hay que asegurar una correcta evaluación ambiental y diseño del proyecto. Y combinar las dos cuestiones, es decir, cumplir plazos para llegar a tiempo para presentarlo todo, que se tramite y que tengas una resolución y hacerlo bien, es muy difícil en muchas ocasiones combinar los dos factores. Necesito cumplir un plazo y además que vaya mi proyecto pues tope gama con todo lo que tengo que cumplir ambientalmente y con todo cubierto. Pero por eso siempre nosotras, yo creo que ya lo hemos dicho un par de veces, es muy importante desde el inicio del proyecto definir una buena estrategia, promotor, ingeniería, la consultora que te hace la Pero, parte ambiental y con hitos Neri, reales. perdona. ¿A qué te refieres exactamente con esa buena estrategia? O sea, vamos a decir que te aparecemos con un proyecto en el cual queremos hacer una planta de metanol a partir de pues, CO2 que me traigo de fuera e hidrógeno que produzco in situ. O sea, ¿en qué podríamos empezar a pensar como estrategia, sobre todo Sí, enfocado a lo que nos estáis comentando, ¿no? De tramitación ambiental y de consecución de permisos, que yo entiendo que, claro, es lo que tú dices, ¿no? Es súper clave el que no retrasemos el proyecto y también que no tengamos que estar haciendo idas y venidas con la administración. eso es, o sea, es lo que hablamos. Una buena estrategia es establecer hitos reales, es decir, realistas, que podamos cumplir. Tú llegas con ese proyecto y me dices, mira, hoy estamos a X día de mayo y por convocatoria yo necesito tener la resolución de la autorización ambiental a finales de 2025. Bueno, difícil para empezar. Risas. Ya empiezan las prisas, ya es difícil. Sí. Entonces tienes que definir muy bien la estrategia. Pues vale, ya vamos mal de tiempo, pero necesito un proyecto consistente. ¿Lo tienes? ¿Sí o no? ¿Qué es un proyecto consistente? Un proyecto sólido en el que esté todo bien definido y en el que luego no vaya a haber trabas en la tramitación que hagan que te retrases y el apurar los plazos ahora vaya a producir retrasos a posteriori. Pues eso, cada proyecto es un mundo. Aquí Cristina y yo muchas veces hablamos de que esto es artesanía pura, o sea, con cada caso defines una estrategia y unos avances y unos hitos que puedas cumplir. A lo mejor hay que trabajar en la parte de estudios específicos que luego os podemos explicar de que se necesitan para la tramitación ambiental, mientras se avanza en el desarrollo del proyecto para que el proyecto vaya con una calidad y una solidez suficiente y pues por la parte ambiental ir dando pasos para presentar cuanto antes, evitando que luego en la tramitación la información pública sea incompleta y no esté toda la documentación. Pues a eso nos referimos con una buena estrategia de tramitación. Nosotros en nuestros trabajos pues un poco lo que siempre destacamos es ese acompañamiento que hacemos y esas definiciones de estrategias que garantizan al cliente que todo vaya correctamente evaluado y que se eviten los retrasos en la tramitación posterior. Que nosotros damos ese asesoramiento para que, bueno, tú ahora mismo tienes prisa, pero la prisa a veces es contraproducente. Claro, y en este caso, por ejemplo, que defines tú, ¿sabes? O sea, porque el tiempo que tardas en la tramitación depende también mucho del tipo de proyecto y del entorno. En este caso que tú nos definías de, vale, yo quiero hacer una planta de metanol y me voy a traer el CO2, ¿vale? Tienes el proyecto, tengo el proyecto de la planta, eso no suele pasar. El proyecto de la planta, aquí te lo tienes, vale, el CO2, ¿cómo te lo vas a traer? Ah, me lo voy a traer con un CO-ducto. ¿Tienes el trazado? No, no tengo el trazado todavía.
encallamos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos evaluar esa infraestructura auxiliar para que eso tire para adelante y la administración luego no pregunte, oye, el ceoducto forma parte del proyecto y no está incluido en la evaluación de impacto ambiental, ni se han hecho los estudios de patrimonio, ni se han hecho los estudios botánicos. A eso nos referimos, con tener un proyecto maduro. No es lo mismo tramitar eso que, por ejemplo, tramitar una planta de hidrógeno o una hidrogenera por ejemplo, en un polígono industrial que tienes abastecimiento de la red municipal, vas a verter al colector y no tienes ninguna instalación asociada energética porque tienes un convenio de energía renovable con una compañía. No es lo mismo que hacer una planta con instalaciones fotovoltaicas o eólicas que vayan a abastecer a la planta en un suelo rústico. O sea, nos definimos a eso, que cuanto más complejo es el proyecto, más grado de detalle tiene que tener y más sólido tiene que ser todos los factores que componen ese proyecto y todas las instalaciones auxiliares para que eso pueda ir adelante con éxito y sobre todo no dar sorpresas a mitad de tramitación, que eso al final es mucho tiempo. Vale, y esta serie de permisos, sobre todo enfocados a nuestro sector, ¿se tratan exclusivamente pues, de una especie de procedimiento, autorización o demás? ¿O es algo ya mucho más complejo, con una consecución de permisos integrados que hay que conseguir y demás? ¿Cómo es exactamente ese proceso de consecución de los permisos ambientales para una planta de hidrógeno, metanol y demás? Pues en realidad, en realidad los tipos de autorizaciones, si se trata de autorizaciones más integradas o menos, dependen en gran medida sobre todo del tipo de actividad y sobre todo del tamaño y capacidad de la actividad. En España y en las distintas comunidades autónomas existen lo que se denomina diferentes regímenes de intervención administrativa, que vamos a decir, hablando un poco en un lenguaje más sencillo, son permisos que tienen diferentes grados de exigencia. El régimen de intervención más estricto, que es el que afectaría a la mayor parte o a todas las instalaciones de este sector, porque todas entran por el epígrafe de industria química, es la autorización ambiental integrada, que está regulada por una ley estatal, que es la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. Entonces, como su propio nombre indica, este permiso es una autorización que integra a todos los permisos ambientales que se definen en las legislaciones sectoriales. O sea, este permiso integra la autorización de emisiones a la atmósfera, integra en su caso la autorización de vertido, integra todas las autorizaciones de producción y gestión de residuos en caso de que sean necesarias, integra el cumplimiento de todos los requisitos en materia de suelos y sobre todo integra todos los requisitos que son los más importantes en materia de prevención ambiental y de la normativa IPPC. Entonces, en este caso sería de la industria química y de las plantas de hidrógeno, metanol y todos estos proyectos sería casi siempre una autorización ambiental. Por debajo de este régimen de autorización ambiental y en instalaciones que podrían ser no de este rango, pero más pequeñas, existen otros regímenes de intervención que son menos estrictos, ¿sabes? Que están regulados normalmente por la normativa de las comunidades autónomas. Normalmente en vez de llamarse autorización ambiental, se llama licencias ambientales o en vez de autorización ambiental integrada, en Andalucía o en Extremadura reciben el nombre de autorización ambiental unificada. Por ejemplo, o sea, la competencia y la concesión de estos permisos siempre es autonómica. Pero aquí las actividades que entran o no las actividades que entran en el régimen más estricto, en el de autorización ambiental integrado, se definen en la legislación estatal. Pero a veces la normativa autonómica mete actividades a mayores que no están definidas en la normativa estatal en el régimen de autorización ambiental integrada. Por ejemplo, siempre tirando a más estricto. Es decir, sí, la siempre tiene autonomía, que como ser más mucho, lo que estricta. hace es No puede subir ser, al más estricto. nunca puede ser más permisiva la normativa de la O comunidad sea, que el autónoma. hidrógeno siempre va a estar en el más estricto, que es en Sí. esa ley de la industria química que nos Sí. obliga a una autorización ambiental integrada, Eso es. que recoge todos esos permisos que comentabais. ¿Esos son todo tramitaciones diferentes y estudios diferentes? No. Es una única tramitación. Lo que pasa es que el órgano competente de cada comunidad autónoma, el que se encargue de la concesión de la autorización ambiental, lo que hace es hace como una labor de coordinación, o sea, distribuye la documentación pertinente entre los organismos implicados. Quiero decir, si una planta de hidrógeno, que lo más habitual es que tenga un vertido a dominio público hidráulico, necesita una autorización de vertido. Bien, pues nosotros presentamos ese proyecto o el promotor presenta ese proyecto completo al órgano competente y es ese órgano competente en materia de prevención ambiental el que distribuye y pide y solicita informe
a la Confederación Hidrográfica que corresponda para que ellos digan las condiciones que tiene que cumplir ese vertido o que requieran la información que les haga falta para dar ese, vamos a decir, su informe favorable y establecer las condiciones de ese vertido, que luego esas condiciones que establece la confederación que corresponda en su informe se trasladan íntegramente al permiso ambiental. O sea, todo está recogido en esa única resolución de autorización ambiental integrada. Vale, que por ejemplo en este caso del vertido, pues te pueden decir, oye, con esta calidad del agua, en este punto en concreto y con este caudal, ¿no? Eso es. Uh-huh. Lo que sí que es importante, que yo creo que es importante tener en cuenta además en este tipo de actividades, es que las concesiones, o sea, las concesiones de captación de aguas no están fuera del alcance de la autorización ambiental. Es uno de los pocos permisos que está fuera de la autorización ambiental. Sí, que tú coges y eso va aparte, pero luego el vertido sí que... El vertido está integrado. Si es un vertido a dominio público hidráulico. Si es un vertido, es decir, a cauce, a río. Si es un vertido a una red de saneamiento municipal, no se incluye la autorización ambiental. No. Tienes que pedirlo aparte. Pero bueno, es un poco la autorización ambiental integrada, como su propio nombre indica, fue concebida por ese fin último, que es tener en una sola resolución todos los permisos y hacer esa labor de coordinación, como indicaba Cristina, de los diferentes órganos competentes en suelos, en aguas, en residuos, para que una actividad nada más tenga que regirse por una sola resolución con todos los requisitos a cumplir en su funcionamiento. Entonces, lo único que, como decía Cristina, lo único que no entra en la autorización ambiental integrada es las captaciones de agua, que hay veces que se necesitan para, pues como en las plantas de hidrógeno, para el suministro, y los vertidos a colectores municipales, que ahí pues cada ayuntamiento tiene sus propios reglamentos de vertido y sus propias condiciones y tienes que solicitar ese permiso aparte. Ok, pues sí que hay que conocerlo todo al dedillo. Sí. Yo antes de profundizar un poco más en la parte de la autorización ambiental integrada y demás, sí que tenía una duda, porque, claro, lo acabas de decir muy bien. Lo que es una planta de hidrógeno, lo que es industria y demás, siempre va a ver por la comunidad autónoma. En cambio, con las renovables, ahí tenemos una distinción muy grande. Tenemos hasta los 50 megavatios por comunidad y a partir de ahí por ministerio. Pero ya si queremos rizar más el rizo, cuando nos vamos a hacer un proyecto de hidrógeno, siempre va con su planta renovable, o casi siempre va con su planta renovable in situ. Entonces es un poco por saber cómo se va a tramitar esto o cómo se debería de tramitar, si es un único proyecto, si son dos proyectos separados bajo la misma empresa. Quizás sea una pregunta un poco más legal que ambiental, pero estoy seguro de que ya lo habéis vivido. Sí, lo hemos sufrido, todo. Lo hemos sufrido y no es una vivencia muy buena. No. Sufres mucho. No, a ver, esto, la combinación de las renovables y el hidrógeno para obtener hidrógeno verde realmente no está regulado en ninguna normativa. No hay una regulación normativa que claramente especifique cómo tramitarlo. No tienes definidos unos órganos sustantivos, un órgano ambiental en cada caso. Entonces, como no hay ninguna normativa, lo único que hay publicado en algunos casos son guías, como en Andalucía, o notas internas dentro de la propia comunidad, como ha publicado Castilla y León, pero que establecen recomendaciones, pero no establecen cómo hacerlo realmente. Por ejemplo, lo recomendable es que se considere todo un único proyecto y que se tramite la evaluación ambiental y todo de forma conjunta. Pero no se dice cómo se puede hacer esto a nivel jurídico y asegurando jurídicamente este trámite. Es algo que, de hecho, siempre y durante estos años que han empezado a tramitarse este tipo de plantas, hemos hablado que se debería de regular. Y como bien decías, hay mucha casuística, depende de los megas de la solar o la eólica que se utilice para el suministro, pues el órgano sustantivo es el ministerio o la comunidad autónoma. Dependiendo también de si ocupas dentro de la comunidad autónoma 2 provincias o no, de si tramitas un proyecto renovable por separado y la planta de hidrógeno por el otro lado. Entonces aquí
lo que nos parece a nosotros esencial y lo más recomendable es hacer una presentación a la administración de la comunidad autónoma y pactar de forma previa a mover cualquier papel una estrategia de tramitación con los órganos afectados. Es decir, plantear a la administración y que sea la propia administración quien te dé las guías para seguir el camino adecuado y luego no liarla, por así decirlo. No hacer una consulta en proyectos de este tipo delicados con tantos vértices y con tanta casuística, para nosotros es un fallo muy importante la tramitación. Ya. Tramitar Pero, con ideas propias y sin haberlo pactado antes con la tramitación, con la administración, puede suponer el fracaso absoluto del proyecto. Es decir, que se quede encallado en industria, por ejemplo, o que no te sirva la información pública que hiciste y no hayas solicitado una autorización administrativa en industria que sí que tenías que pedir y te obliga a empezar desde la casilla de salida y has ya, perdido todo el tiempo de tramitación y eso al ya. final, como sabemos, puede suponer el fracaso absoluto de un proyecto tanto en cuanto a tramitación como el fracaso económico y su viabilidad. Además, que una Sí, yo, instalación de esas características, por su propia tamaño, ¿sabes? O sea, yo creo que tiene que ser presentado a la administración antes para ver cómo, vamos a decir, cómo respiran, ¿sabes? Porque ya estamos hablando de muchos megas y es lo que dice Neri. O sea, este es uno de los casos, es de los casos más complicados de tramitación porque no está establecido en ninguna normativa y no ir de la mano con la administración en esta clase de proyectos, yo diría que no que es un fallo gordo, sino que es casi un suicidio del proyecto. sí, es que yo por eso también os quería traer al podcast, ¿no? Después bueno, ya haber hablado en algunas ocasiones, pero es que es la parte de asesoría que comentabais, ¿no? Que al final es importante y nosotros lo hacemos mucho, por ejemplo, en lo que nosotros nos dedicamos más y demás, y lo repetimos mucho, es importante el haber transitado ya esas partes y tener una experiencia que te permita después dar este tipo de consejos, porque nosotros sí que hemos visto muchos proyectos encallarse precisamente por esto. Yo lo que tenía la cuestión también es, si no inicias un procedimiento, ¿cómo haces esa consulta a la administración? ¿Te plantas allí, les mandas un correo, tienen canales de comunicación? Pues Claro, o sea, la administración siempre está abierta al ciudadano en general y a las empresas que quieran asentarse en las comunidades autónomas y traer empleo y nuevas actividades, pues los reciben encantados. Hay administraciones que están un poco más, por así decirlo, cerradas y son menos permeables al público, que se dice, y cuesta más agendar una reunión, pero hay otras administraciones que simplemente, bueno, pues contactas, por lo general siempre están los contactos en la consultora con la que trabajas, tiene el contacto adecuado con quien tienes que pedir una reunión, o si no, simplemente pues en el directorio buscas la secretaría del órgano competente y pues le dices, soy tal empresa, quiero promover una planta de metanol en tal sitio y me gustaría presentar nuestro proyecto. Y por lo general siempre, siempre que quieres hablar con ellos, pues te reciben encantados y sobre todo si ven que son proyectos serios y sólidos, que decimos, ¿no? Que saben de dónde vienen y a dónde van, qué voy a hacer, de dónde saco las cosas, qué voy a hacer con ellas y que es algo que tiene una madurez y que no les va a hacer perder el tiempo tampoco. claro, o sea, ellos si ven un proyecto sólido y ven que es un proyecto viable, que va a traer pues eso, prosperidad, empleo y que es un tema que está, que vamos, que se ve sólido, incluso ellos mismos promueven la coordinación con otros organismos implicados, en este caso, por ejemplo, medio ambiente con industria, ¿sabes? Para el tema de las autorizaciones administrativas. Y eso es muy importante, tener a la administración de tu lado para que ellos establezcan ese contacto con el resto de organismos y la tramitación se pueda llevar a buen puerto en un tiempo razonable. Genial, entendido. Yo sí que quería pasar ahora a preguntaros un poco por los pasos a seguir, hacer un repaso sobre los procedimientos paso a paso y cuándo tienen lugar. Pero antes que eso, y para que no pasarlo por alto,
queríamos preguntaros también por el tema de costes. Un poco un rango aproximado de qué costes puede tener estas autorizaciones para una planta de hidrógeno o derivados y si cambia mucho según el tamaño. Si cambia de tener una planta de 20 megavatios, de 100 megavatios, pues más o menos lo mismo, o depende incluso del lugar. Pues en realidad es que depende de todo. A ver, depende de la capacidad de la planta, porque la capacidad de la planta también te va a marcar la capacidad de las instalaciones auxiliares que tienes, en este caso, ¿sabes? De las instalaciones, sobre todo de generación energética, que necesitas para alimentar esa planta. Y depende también del entorno, ¿sabes? O sea, quiero decir, en el sentido de la propia actividad, si estamos hablando de una planta simple de hidrógeno, que no sea muy grande, que no sé, que esté en una zona, en un polígono industrial, que tenga una captación del agua de red, que la tenga ya pactada con el ayuntamiento y que tenga un vertido a un colector municipal que va a una edad, o sea, que tenga, vamos a decir, poca complicación, ¿sabes? Pues podemos estar moviéndonos entre 35.000, 50.000 euros, ¿sabes? Si ya tenemos una instalación que ya tiene parque eólico, planta fotovoltaica y hay que meter estudios específicos pues de avifauna, de botánica, que son mucho más amplios en el alcance, pues ahí vamos subiendo. O sea, no te podemos dar un rango aproximado porque el rango es infinito, ¿sabes? Depende mucho del entorno, de si tú te vas a poner cerca de una red natura o si estás en un sitio que no sea una red natura, pero estás a 3 kilómetros de 3 redes naturas, ¿sabes? Entonces, o sea, dar un rango de precios es un poco un brindis al sol, ¿sabes? O sea, hay que mirar el entorno, hay que mirar los problemas que puede presentar el proyecto y sobre todo hay que mirar el alcance de los estudios que hay que realizar. Bueno, nos quedamos con ese rango que has dicho, ¿no? De 35 o 50.000 y a partir de ahí... Ese es pequeñito, ¿eh? Claro, digo un proyecto simple y Sí, pequeñito proyecto y a simple. partir de ahí todo lo Sí, que quieras aumentar tamaño y complicarlo, pues claro, obviamente claro. aumenta el precio. Lo que es importante también distinguir es que pues una planta de 10 megas diferenciada de una de 200 megas, en cuanto a permisos, no cambia. El permiso va a ser el mismo, el que tienes que solicitar, que es la autorización ambiental integrada, porque no va por umbrales. O sea, la documentación que tú tienes que presentar básica va a ser un poco común. Lo que va a diferenciar es, pues eso, los estudios a mayores que tengas que hacer por las afecciones del entorno, por las características propias del proyecto y ahí pues va subiendo el precio estimado. Nosotros, como muchas veces lo hablamos Cristina y yo, pues en fase de oferta ya haces una fase de consultoría, que se dice, ya le das al cliente las necesidades que va a tener el proyecto así a priori, con unos datos básicos y demás, pero es artesanal, es artesanía. Cada proyecto es un mundo, es caso a caso. Estupendo, pues si os parece, como decíamos, vamos a hacer un repaso rápido por los pasos a seguir y cuándo tienen lugar. Y aunque lo habíamos comentado antes, que nos habíais dicho que al final siempre, pues con prisas, ¿no? Y conseguir esto para tal fecha y no da tiempo, ¿nos podréis resumir cuándo es necesario comenzar a preparar esta solicitud? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cómo recomendáis? ¿Cuándo recomendáis ponerse en contacto con vosotras, etcétera, etcétera? Pues a ver, nosotros en realidad una recomendación importante que no ha salido hasta el momento, pero yo creo que es muy importante y Neri me va a dar la razón, es al inicio de todo hacer un estudio de viabilidad del proyecto, donde se puedan evaluar los posibles inconvenientes que puede haber en ese entorno o los posibles problemas con los que nos podemos encontrar para que eso ya se tenga en cuenta en el diseño del proyecto. Eso es súper importante. Ahora bien, a partir de que el proyecto, vamos a decir, es un proyecto sólido y está maduro, y nosotros, a partir de que tengas ese proyecto sólido con las infraestructuras auxiliares definidas y todo esto, nosotros comenzamos a trabajar en ese punto, aunque hay estudios que nosotros podemos ir lanzando antes de que el proyecto esté acabado, ¿sabes? Pero bueno, en ese momento que el proyecto ya está acabado, nosotros podemos tardar, dependiendo de la complejidad del proyecto, pues una media de 2 meses y medio en acabar todo y hacer todos los estudios específicos y hacer la documentación ambiental necesaria en un proyecto normal.
Ahora bien, desde que se inicia la tramitación, o sea, desde que se presenta la solicitud de autorización ambiental al órgano competente hasta que se concede la autorización, que entiendo que es lo que estás preguntando, ¿no? ¿Es eso? ¿Right? Sí, justo. Pues la ley te dice que el tiempo establecido son 9 meses, pero no es real. O sea, normalmente se tarda una media de entre 12 y 18 meses en el mejor de los casos en obtener la autorización ambiental, en el mejor de los casos. Últimamente, con toda esta explosión... O sea, ¿por qué 9 y luego son 18? Porque hay periodos de información pública en los que, según el procedimiento, se paraliza el tiempo. Los órganos de los que habíamos hablado antes, que son los órganos encargados de la tramitación de la autorización ambiental, tienen que pedir informes a todos los órganos que están implicados, o sea, quiero decir, a confederaciones, y servicios territoriales, tienen que pedir muchos permisos a todos los organismos que están implicados, incluso a los, vamos a decir, los vecinos o los interesados en el procedimiento que puedan estar afectados, y esos tiempos de petición de informes y respuestas paralizan los tiempos. Luego te pueden pedir un requerimiento de subsanación de documentación y en ese momento se paraliza el tiempo hasta que tú contestas y ellos evalúan. Quiero decir, hay muchas paralizaciones en medio y hay muchos procedimientos, y es verdad que realmente yo creo que es muy, muy difícil conseguir que una tramitación se pueda realizar en 9 meses, por los tiempos y los informes que hay que solicitar y todos los trámites internos que tiene que realizar la administración en medio. Es muy difícil. Entonces, eso, normalmente te vas, entre 12 y 18 meses, es vamos a decir, lo habitual, y últimamente con el colapso que está sufriendo la administración también por los temas de, pues eso, plantas de renovables, biometanos, hidrógenos y todo esto, pues al final tardan más tiempo porque andan en la mayor parte de las administraciones escasos de personal. Eso es lo que se tarda habitualmente en conseguir un permiso ambiental, suponiendo que todo esté bien. Es lo que te decíamos antes, si a mitad del procedimiento te piden que incluyas en una evaluación de impacto ambiental el trazado de un gasoducto porque no lo has incluido y tienes que hacer estudios específicos, pues ahí te la estás cargando con todo el equipo, porque a lo mejor entre hacer el proyecto y hacer esos estudios específicos y presentarlos transcurren a lo mejor 2 meses. Por eso es muy importante presentar un proyecto y una documentación ambiental completa desde el principio. Que ahora que me doy cuenta, es importante distinguir también que para autorizar estas actividades hay 2 trámites. Estamos hablando hasta ahora de permisos ambientales en general, pero hay 2 permisos fundamentales que te permiten iniciar una actividad y que condicionan también esa resolución de la autorización ambiental integrada. Por un lado, está la normativa de prevención y control de la contaminación, que regulan las autorizaciones ambientales integradas, que regulan el funcionamiento de actividades, que son las grandes actividades contaminantes, entre las que se ha incluido las plantas de hidrógeno, las plantas de metanol, etc. Y luego está la normativa de evaluación ambiental de proyectos. Todas las actividades que están sometidas a autorización ambiental, por lo general, rara vez, no será así, pero todas tienen que llevar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Tú presentas un proyecto básico para la autorización ambiental, pero también tienes que presentar un estudio de impacto ambiental. Y para que se pueda resolver la autorización ambiental integrada, tienes que tener resuelto el trámite de evaluación de impacto ambiental. Tienes que tener una declaración de impacto ambiental favorable o un informe de impacto ambiental favorable, que condiciona que tú resuelvas favorablemente tu autorización ambiental integrada. Es como un informe más de los que solicita a los organismos afectados el órgano ambiental. Entonces, ¿que va por la misma ventanilla, Neri? Claro, van por la misma ventanilla y se tramitan en paralelo, pero son procedimientos que tienen normativa reguladora independiente, pero comparten información pública, por ejemplo. Entonces, Ajá. un poco volviendo a la pregunta, los pasos a seguir, como decía Cristina, lo primero de todo, ¿cuándo llamarnos? Oye, pues nosotros siempre os vamos a recomendar llamarnos cuanto antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy importante ese estudio de viabilidad previo que os comentaba Cristina,
un estudio de viabilidad ambiental, porque luego ya puede haber viabilidades técnicas de las tecnologías que vayáis a implementar, de que no tengáis agua, no tengáis el suministro eléctrico suficiente para hidrólisis o otros problemas, pero para los trámites ambientales, centrándonos en ello, pues un estudio ambiental previo, para no encontrarnos sorpresas, porque nos hemos encontrado de todo. Y nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes hacer ese checklist previo, un checklist en el que hagamos una consulta general de fuentes bibliográficas o incluso hacer una visita de campo a la zona, lo que se necesite para el proyecto. Primero de todo, ver que ambientalmente es viable, porque puede haber una incompatibilidad urbanística. Hemos tenido actividades que era imposible desarrollar en un suelo rústico por una protección natural o una protección paisajística, porque puede haber problemas arqueológicos. Hay veces que te venden o te intentan colar una parcela y de repente tienes ahí un yacimiento que no sabías y te tumba el proyecto. Ha pasado. Ha pasado. Por problemas que hacen inviable un layout en el espacio que tienes en la parcela. Tú tienes a lo mejor unos determinados metros cuadrados para poner tu planta de hidrógeno con tu sistema de refrigeración, con todos la infraestructura auxiliar, pero de repente te pones a analizar y tienes un elemento protegido, una servidumbre de protección, como puede ser los retranqueos de una vía pecuaria, la afección a cauces, que te comen totalmente el espacio que tienes para desarrollar el layout y ya te hacen inviable el proyecto y, oye, pues hay que buscarse otra parcela. Lo hemos vivido. Ha pasado también. O por importantes afecciones paisajísticas. Por ejemplo, en Galicia hay una normativa muy contundente en cuanto a paisaje. Hay, de hecho, una figura, un órgano específico, el Instituto de Estudios del Territorio, que tiene que emitir un informe vinculante y como tu proyecto tenga una afección paisajística o afecta a un elemento paisajístico protegido, pues se tumba totalmente el proyecto también. Entonces, esa consulta previa para prever, o por ejemplo las plantas de biometanización, que ahora están en pleno auge, ahí tienen que cumplir ciertas distancias a granjas, que si en unas primeras fases esto no lo detectas y empiezas a tener acuerdos con la parcela, empiezas a hacer un proyecto de ingeniería y te das cuenta cuando ya nosotros estamos haciendo el inventario de campo para un estudio de impacto ambiental, pues has perdido tiempo y has perdido bastante dinero. No, es que esto es, o sea, ya no es solo la ingeniería, que es a lo que estás haciendo sobre todo referencia, sino también que tú cuando empiezas a hacer un proyecto tienes muchas más consideraciones en cuenta, desde subestaciones a las que conectarte, desde posibles puntos a los que pegar el hidrógeno. Si de repente tienes que cambiar, aunque sea 10 kilómetros, te cambia todo. Claro. Exactamente, eso. Por eso hay es importante. veces que el proyecto lo hace inviable la inviabilidad de las infraestructuras auxiliares, es decir, líneas eléctricas que desde donde tú tienes el punto de conexión tienes que hacerlo en aéreo y por un factor de, por ejemplo, te hacemos un análisis y vemos que eso es una zona protegida del águila imperial y que en aéreo esa línea no la puedes llevar bajo ningún concepto porque la administración no te va a dejar. En subterráneo, pero es que esto es parte del dependiendo estudio de la conceptual ya. Se hace inviable económicamente. Entonces ya tienes que buscarte otra alternativa. O incluso la falta de recurso hídrico, de que no tienes capacidad en el sistema de explotación para hacer una captación y coger agua de ese río o un pozo, ¿sabes? O, por ejemplo, que tengas que hacer una conducción de 3-5 kilómetros para llevar el vertido de la planta de hidrógeno hasta el cauce más próximo y te hunda el proyecto económicamente. Claro. Entonces, lo primero, siempre una viabilidad, siempre recomendamos. Y luego, como decía Cristina, cuando tengas un proyecto ya bien definido, trabajar con una consultora que acompaña la ingeniería en el diseño del proyecto. Que acompaña la ingeniería en el sentido de aplicar las mejores técnicas disponibles, definir bien los parámetros, por ejemplo, de vertido para poder ver si es viable o no verter en el medio receptor en el cauce que quieres verter. Creo que un acompañamiento de una consultora ambiental a una ingeniería es fundamental. Que para no retrasarse, no que te entreguen un proyecto técnico y veas que no hay que cambiarlo todo y tal. Entonces, Cristina que decía eso, una media de 2 meses y medio
se pueden siempre acortar. Hemos tenido situaciones en las que hemos podido acortarlo por una buena coordinación y porque la ingeniería te va avanzando datos que ya son definitivos, como fuentes de ruido, fuentes de emisiones a la atmósfera para hacer un estudio de dispersión, pero para acortar plazos en cuanto a la fase anterior al registro y de la solicitud, es muy importante ese acompañamiento del consultor a la ingeniería con el promotor, claro, y un estudio previo. Y luego, en cuanto a la tramitación, pues lo que ha dicho Chris, que eso es imposible a ¿Y día de hoy. este estudio previo Digo, es algo que implique mucho recurso, tanto en tiempo como en dinero? Bueno, que en este caso es no, más o menos lo mismo, No, ¿no? Porque no... no, que va. que va. Es que, ¿de qué estamos hablando? Depende, porque depende de cuánta extensión espacial tenga lo que tienes que analizar. No es lo mismo analizar solo una parcela que una parcela con una línea y con un gasoducto, o con un hidroducto, Claro. un ceoducto, pero estamos hablando de que de 2.000 euros Sí, de media. para una Que, planta normal sí. sí, Lo- 2.000, 3.000 euros, que es una inversión que luego puede Que te quitarte quita de bastantes muchísimos dolores de cabeza. problemas. Es una versión muy importante que Muchísimos. nosotros solemos hacer, por ejemplo, hemos hecho bastantes estudios de viabilidad, no solo en este sector, ¿sabes? Pero hacemos, por ejemplo, estudios de viabilidad para plantas, por ejemplo, lo que ha dicho Neri, de biometano. Para el tema, o sea, sin hacer el estudio de olores, nosotros ya sabemos más o menos por lo que nos diga el proyecto de cómo hacer la planta y la distancia que haya a un pueblo o lo que tengas al lado, si eso te va a dar problemas o no, ¿sabes? Entonces te vamos a decir, no te vamos a asegurar que va a dar problemas, pero vamos a decir, jugar, muévela 2 kilómetros más allá si quieres evitarte de cualquier problema, porque eso ya ha pasado en tramitación, que hemos hecho el estudio y hemos tenido que mover la planta de sitio, que se ha podido Claro. hacer, pero hay veces que no. Entonces, esos estudios de viabilidad son realmente, para mí, son baratos para la cantidad de problemas que te pueden quitar de encima. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Estos se hicieron mucho en el boom de las renovables Hmm. y continuamos haciéndolos. Nosotros estamos en el departamento de industria, pero tenemos un departamento de nuestros compañeros que es de infraestructura, que está más centrado en evaluación de impacto ambiental de parques eólicos, que al final hacemos sinergias porque pues, muchos de estos proyectos industriales llevan asociadas estas infraestructuras. Pero en ese departamento trabajan continuamente en viabilidades de parques eólicos, de plantas solares, ahora mismo data centers, baterías, y ahorran mucho tiempo y mucho dinero luego al promotor. Pues yo, hombre, ya habéis dicho que un par de meses si se hacen las cosas muy bien, pero sí que una cosa que nosotros conocemos y que hemos visto a muchas empresas tramitar es la clasificación o calificación como proyecto estratégico. Que eso realmente también nos ayuda a acelerar los procesos en esta parte, ¿no? A ver, por un lado existe una figura que viene de la normativa estatal del del procedimiento administrativo común, que es el trámite de urgencia. Si un promotor o la propia administración justifica el interés público de un proyecto, puede declarar esa tramitación, en este caso de la autorización ambiental integrada, como un trámite de urgencia. Entonces, el procedimiento, al ser un procedimiento declarado de tal manera que hay que solicitarlo expresamente, se reducen a la mitad los plazos establecidos para este procedimiento ordinario, lo normal. Se reducen a la mitad y se reduce a la mitad la información pública y demás. Eso agiliza, quieras que no, pero claro, tienes que lograr que te declaren esto como un proyecto en trámite de urgencia. Tienes que acreditar muy bien el interés público y tienes que tener muy claro el proyecto. Tiene que ser un proyecto muy sólido para acreditar esto. Y luego no ir a la administración con modificaciones posteriores y que te contradigas de lo que has tramitado de urgencia. No es tan sencillo. Y luego están las figuras que todas las comunidades tienen, las comunidades autónomas tienen, que se denominan de una forma u otra, pero que siempre son pues, proyectos prioritarios o proyectos regionales que se promueven y demás, que también ayudan a tramitar y agilizar el trámite. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha existen los proyectos de interés prioritario, que ahora además
se han publicado como los criterios que deben de cumplir, por ejemplo, las plantas de biometano, y establecen que para que se puedan declarar como proyectos prioritarios tienen que cumplir ciertos requisitos que tienen un alcance ambiental. Entonces ya exige que el proyecto tenga un grado de desarrollo mínimo y los declaran de interés prioritario y agiliza su tramitación. O en Castilla y León se habla también, se trabaja con los proyectos regionales o de interés industrial, y lo que tienen los proyectos regionales, por ejemplo en Castilla y León, es que favorecen la autorización de las infraestructuras asociadas a las plantas. Es decir, si tienes que tramitar un ceoducto o un hidroducto de no sé cuántos kilómetros que afecta a no sé cuántas parcelas, en vez de tener que hacer acuerdos con propietarios y llegar a acuerdos con todos, te facilita la declaración de utilidad pública del proyecto y lo que viene siendo la expropiación, ¿no? Entonces, dependiendo de cada proyecto, pues tienes una herramienta u otra. O sea, sí existen herramientas para agilizar los proyectos, pero siempre proyectos sólidos y que tengan un buen bagaje detrás. No sé. Esto de la utilidad pública, nosotros hemos visto y oído de todo. Tanto que te permite, por ejemplo, expropiar para tirar una línea, por ejemplo, para consumir de una subestación o lo que sea, como que después nos pasó esto en Castilla-La Mancha, que choca directamente con la ley del sector eléctrico. Entonces, como que había ahí también un lío medio legal que, bueno, al final paralizó las cosas mucho. O sea, yo creo que eso deberían de solucionarlo Los porque problemas en ese realmente, proyecto los problemas de urbanismo yo creo que son los más complicados de resolver en una tramitación, y de hecho yo creo que son con ventaja los que más se cargan proyectos en tramitación, ¿eh? O sea, eso es un tema importante. Genial, pues si os parece pasamos también al tema de hacer la solicitud, porque una cosa que yo creo que interesa mucho a los oyentes y bueno, a la hora de procesar estos proyectos para conseguir la autorización ambiental es el tema de la documentación que se nos va a pedir. Nos hacéis un resumen así un poco de la documentación, tampoco se entra mucho en detalle, pero y también conocer, bueno, eso, qué van a pedir, qué nivel de profundidad. Mira, de acuerdo con la Ley de Prevención Ambiental, lo que te solicitan es un proyecto básico cuyo alcance viene definido en el artículo 12 de la Ley de Prevención Ambiental. Y aquí se nos da siempre una casuística que se repite día tras día, ¿sabes? Que como le han llamado proyecto básico, pues a menudo las ingenierías se ocupan de la parte técnica, pero desarrollan como una especie de, o sea, como un proyecto básico desde el punto de vista de ingeniería, una ingeniería conceptual. Pero es que ese proyecto básico incluye unos contenidos ambientales que son muy específicos, ¿sabes? Entonces el caballo de batalla que tenemos siempre, y por eso es importante que trabajemos con las ingenierías, es que ese proyecto que se llama proyecto básico no es a lo que los ingenieros suelen llamar un proyecto básico, ¿sabes? Es un proyecto básico con un complemento ambiental de un empaque muy importante. Por eso nosotros normalmente desarrollamos la parte de ese proyecto básico que incluye todos los aspectos que vienen regulados en la Ley de Prevención Ambiental para que sea completo y que la Administración tenga todo lo que tiene que tener para evaluar el proyecto. Entonces, esto es muy importante porque nosotros siempre lo hablamos entre nosotros, ya las ingenierías que suelen trabajar con nosotros ya lo saben, pero a medida que nosotros vamos introduciéndonos en las tramitaciones vamos exigiendo más cosas. Nosotros vamos a exigir, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, fuentes de ruido, localización de las fuentes de ruido, altura y presión sonora, ¿sabes? Y eso en un proyecto básico no está. Entonces, quiero decir, ese proyecto básico es lo que te van a pedir. Aparte de ese proyecto básico, se solicita el estudio de impacto ambiental, que puede ser un documento ambiental si va por vía simplificada o un estudio de impacto ambiental si va por ordinaria, y un informe base de suelos, que es que lo exige la normativa de prevención ambiental, y es como si dijéramos un nivel cero ambiental del lugar donde vas a desarrollar el proyecto, que eso, dependiendo de comunidades, lo exigen al inicio de la tramitación, como realmente viene en la ley, y hay comunidades autónomas que lo exigen más adelante cuando la tramitación está más avanzada, porque realmente es una caracterización analítica del emplazamiento
que tiene el objetivo de también constituir una especie de seguro para el promotor, de ver en qué situación estaba el suelo cuando tú has empezado a desarrollar la actividad, porque es la situación en la que lo vas a tener que dejar cuando la acabes. Pero básicamente esas 3 cosas, que ya te digo que el proyecto básico desarrolla una serie de puntos que son un montón de carácter ambiental relativos a emisiones, a residuos, a autorización de vertido, a justificación de aplicación de la normativa de accidentes graves, situaciones diferentes a las normales, o sea, tiene mucho empaque ambiental realmente. Eso es lo que hay que presentar, ni más ni menos. Luego el estudio de impacto ambiental pues lleva sus propios estudios específicos dependiendo del proyecto y de la zona en la que te encuentres. O sea, tú tienes que presentar pues, el proyecto básico que dice Cristina, el estudio de impacto ambiental y el informe base, ¿no? Pero el estudio de impacto ambiental puede llevar otros estudios específicos. Por ejemplo, si tienes en tu instalación asociada a una infraestructura renovable, como un parque eólico o una fotovoltaica, tal vez hayas tenido que hacer un estudio previo de avifauna de un año de la zona de estudio. Tal vez. Luego también vas a tener que hacer un estudio de patrimonio ecológico, porque por normativa por lo general, todas las actividades que se someten a evaluación de impacto tienen que llevar una evaluación del patrimonio cultural y hay que ir a hacer una prospección por parte de un arqueólogo y ver que no hay sorpresas también en ese sentido. Para poder evaluar correctamente determinados impactos como el ruido o la contaminación del aire, pues en el caso de las plantas de hidrógeno nunca va a haber contaminación del aire y no necesitas un estudio de la dispersión de los contaminantes, pero sí que necesitas un estudio predictivo que te diga si vas a cumplir los niveles de ruido o va a haber un problema por ruidos, que esto también es muy importante en las plantas de hidrógeno porque las instalaciones de refrigeración suelen hacer bastante ruido y depende de dónde se localicen en el layout, pues es muy importante hacer estos estudios predictivos que en algunas comunidades autónomas son obligatorios. Luego, si estás al lado, como decía antes Cristina, cerca de un espacio Red Natura, tienes que hacer una evaluación específica porque te lo pide la Ley de Patrimonio Natural y tienes que hacer un anexo específico donde tú evalúas las afecciones a ese espacio Red Natura, a los objetivos y a las especies que está objetivo de ese espacio. O, por ejemplo, si en una planta de hidrógeno viertes a un embalse o a un cauce, el vertido de una planta de hidrógeno siempre es un vertido que va a tener una mayor conductividad, una mayor dureza, entonces a veces es necesario justificar con un estudio de dilución que no hay un problema y no estás afectando al caudal ecológico de ese río, que hay una correcta dispersión del vertido, etcétera. O, por ejemplo, necesitas un estudio específico de sinergias entre proyectos porque estás implantando un macroproyecto de varias empresas a la vez y pues no solo evaluar tu impacto individual, sino que hay que ver si el impacto conjunto de todos estos, pones una planta de hidrógeno, una de metanol, una de captura y demás, si en conjunto hay un problema, hay un impacto significativo o no, y entonces tienes que hacer una evaluación específica. Entonces, todo depende de cada proyecto, del entorno en el que estés, pero bueno, eso dependerá de lo que necesite el proyecto. Ya, pero también requiere muchísimos trabajos en la zona, entonces, por lo que estás comentando. Sí, De sí, desplazamiento, de prospección de suelos. sí. Y una prospección botánica a veces, porque hay hábitats de interés cartografiados y tienes que ir a ver si los vas a afectar o no. Claro, O flora protegida. hay como si dijéramos un combo básico, que es el informe base de suelos, que te lo exige la autorización ambiental, y después para el estudio de impacto ambiental siempre es básico, pues como poco, el estudio de patrimonio y normalmente el estudio de predictivo de ruidos, eso como poquísimo. Y a partir de ahí ya puedes tener informes Red Natura, informes de dilución, informes de contaminación, o sea, de dispersión de contaminantes a la atmósfera, depende un poco de los proyectos y de dónde estén también. Vale, vale, vale. Bueno, esto, claro, o sea, ahora con la red 3 y demás, sí que para las renovables se supone que van a exigir menos requisitos, pero entiendo que eso no va a afectar. Bueno, menos requisitos o que se tramiten de una forma más rápida. Pero entiendo que para nuestras plantas no debería afectar demasiado. No, No. reduciría la carga previa de estudios simplemente. Sí, pero en realidad
yo creo que tampoco deben reducir los estudios, ¿sabes? Deben reducir a lo mejor la carga administrativa o los tiempos de resolución de los proyectos, pero realmente yo, en mi opinión, no reduciría los estudios ambientales, porque, quiero decir, una cosa de la que no hemos hablado es que cuanto mejor sea la documentación que tú presentas y cuanto más completos sean los estudios, el proyecto es mucho más fuerte, porque luego llega, después de una cosa de la que no hemos hablado es que después del periodo de información pública llega el periodo de alegaciones. Y en ese periodo de alegaciones tienes que tener la capacidad de contestar a todo lo que te pregunte. Entonces, tú no puedes contestar que no tienes que cumples los niveles de ruido si no has hecho un estudio predictivo de ruido. Y no te digo nada si no has hecho un estudio de patrimonio, o sea, es que te tumba el proyecto. Entonces, es importante reflejar que cuanto mejor armado vaya el proyecto y más sólido sea también desde el punto de vista ambiental, más fuerte va a ser y más sólido frente a la tramitación. Y más rápido de tramitar. Sí. Realmente sí. Pues Neri, Cristina, ya para cerrar, no queríamos despedirnos sin preguntaros un poco así como cierre, qué es lo que marca la diferencia entre que un proyecto avance sin trabas y avance con todo correcto y no se quede atascado y no salgan las noticias, y otro que se queda ahí en la fase ambiental y que al final pues se cae. Bueno, aquí yo creo que podríamos hacer una síntesis de lo que hemos estado como repitiendo, ¿no? Que hay unas frases clave que hemos dicho, yo creo, ya a lo largo de todo este rato, tanto Cristina como yo, que se pueden sintetizar en tres, ¿no? En tres cuestiones básicas que repetimos siempre hasta la saciedad. ¿Qué marca la diferencia entre fracasar o no fracasar, avanzar sin trabas o estar ahí atascado en una tramitación eterna? Presentar un proyecto sólido y maduro. Esto facilita la tramitación porque además es lo que le gusta a la administración. Una administración con proyectos en los que tienen que hacer 700 requerimientos para poder lograr tener una documentación medianamente competente que tramitar y sacar información pública o evaluar, les gusta poco. Entonces, presentar un proyecto sólido y maduro es fundamental para avanzar sin tramas. Tener las cosas claras y evitar luego las modificaciones posteriores. Otra cosa que nos parece a nosotras fundamental es realizar un buen estudio de viabilidad previa, lo que hemos dicho, tanto del entorno como de los recursos disponibles y no solo ambiental, sino también a nivel urbanístico y arqueológico. Y, como decíamos al principio del todo, haber definido una estrategia de tramitación que sea realista y ajustada a las necesidades del proyecto y los hitos que necesita de cumplimiento para pues, esa financiación que necesita o los hitos que tenga el promotor, que sea algo realista y que todas las partes remen en la misma dirección para facilitar esa tramitación. No sé si se nos queda algo, Cris, que... No, o sea, yo creo que eso, proyecto sólido, asegurar la viabilidad previa para no tener sorpresas y definir una estrategia de tramitación buena y sobre todo lo que nos pregunta Bryce, en los casos que sean más complicados y que incluyan renovables y haya incluidas varias administraciones, sobre todo presentar el proyecto a la administración para llegar a un consenso con ellos de cómo tramitarlo. Pero vamos, esos serían los 3 puntos relevantes, o sea, destacando sobre todo el tema de que los proyectos estén maduros. Pues yo creo que ha quedado muy, muy claro, Neri y Cristina. Muchísimas gracias por esta explicación final y por todo lo que nos habéis contado a lo largo del podcast. Agradeceros muchísimo que hayáis participado. Seguro que es de muy interés para nuestros oyentes y les resulta muy útil. Y nada, nos vemos prontito con más proyectos. Muchas gracias, pues gracias a vosotros por llamarnos y contar con nosotras. Ha sido un placer. Sí. Mil gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Muchas gracias a Neri y a Cristina de My Ambinor por acompañarnos. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas.
Un abrazo grande y hasta la próxima semana.